Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Como ustedes saben, yo quiero lo mejor para ustedes. Por eso he decidido traerles las lecciones de estilo y de grooming que utiliza actualmente y que ha utilizado en toda su carrera profesional Jared Leto. Y te aseguro que al finalizar este video vas a tener que copiarlas todas. Como siempre, recuerda suscribirte a este canal para ver más contenido similar y seguirme en mis redes sociales. Abajo en la descripción están los links. Y ya sin más preámbulos, comencemos con este video. Sin lugar a duda, Jared Leto es una de las personas más influyentes y más famosas o más exitosas en su ámbito laboral y también en su vida. Para decirte alguna de las cosas o alguno de los logros que ha logrado Jared Leto, te puedo decir que él creó una banda musical muy exitosa, también ha trabajado en diferentes películas en donde sin lugar a duda ha destacado y aparte ha ganado un premio Oscar. Pero no solo queda ahí, ya que Jared Leto también es un apasionado por la moda y esto lo podemos evidenciar cuando sale en escena en algún evento, en alguna pasarela, en donde él sin lugar a dudas siempre va a destacar. Por ese motivo me parece muy importante que veas todo el video para que puedas copiar las lecciones y así sacar lo mejor de ti y darte un plus a tu look y a tu outfit. La primera lección tiene que ver con algo que he dicho en varios videos, que menos es más, pero acá Jared Leto le da un giro y dice que más es más. Y es que ciertamente la tendencia minimalista es una de las más utilizadas, que también es una de las que más tiene tendencia, pero a su vez por la misma razón es una de las que más rápido se convierte en aburrida. Y para esto Jared Leto nos tiene una solución perfecta para que no caigamos en la monotonía y siempre seamos una persona aburrida y que nos basemos solo en el minimalismo, y es utilizar más colores, más patrones y más texturas, y estas combinarlas también en conjunto, ya que como podemos evidenciar, cuando Jared Leto utiliza diferentes colores, diferentes patrones, diferentes texturas, crea un outfit mucho más original y también un outfit mucho más interesante, y sin lugar a duda esto le da un toque o le da una mejoría que no todos se atreven a lograr o todos se atreven a experimentar. Lo importante para esta lección es prestarle mucha atención a todos los detalles y ser muy minucioso. Aparte de eso, también tienes que ser una persona que sabe editarse a sí mismo. Y esto porque no queremos que pases de ser una persona extravagante y que sabe utilizar todas las texturas, todos los patrones, todos los colores en conjuntos, a parecer una persona que parece un payaso. Uno de los estilos en el cual te puedes apoyar es el estilo grunge, ya que este nunca va a dejar de ser tendencia y lo único que tienes que hacer es hacer unos pequeños ajustes para que se vea mucho más actual. La siguiente lección tiene que ver con la chaqueta de piel, y es que como sabes o si no lo sabes, Jared Leto es una de las personas que está en constante cambio de estilo. Él nunca se queda con un estilo por mucho tiempo, pero si te fijas bien en su trayectoria, él nunca ha dejado la chaqueta de piel. Y esto porque la chaqueta de piel es clásica, también es atemporal y combina con todo, y sin lugar a duda esta prenda, esta simple prenda, puede cambiar tu look y transformarlo y darle un plus. Las mejores chaquetas que puedes utilizar son las que tienen menos detalles, ya que estas se ven mucho más sobrias y más modernas. Hey amigo mío, y no olvides de seguirme en Instagram, abajo en la descripción está el link, y también recuerda suscribirte a este canal para ver más videos similares. ¿Qué estás esperando? Seguimos así con otra lección que nos da Jared Leto, y esta vez tiene que ver con el sportwear, y es que este no solo se utiliza para los gimnasios. Este estilo, lo que cabe destacar es que nos va a dar un look mucho más casual, mucho más cómodo, ya que es mucho más fácil de utilizar y lo podemos usar en cualquier día de la semana. Actualmente los hoodies y los pants o una camiseta deportiva no solo se utiliza específicamente para hacer ejercicio, sino como hemos visto actualmente muchas personas, y entre ellas está Jared Leto, lo utiliza para verse mucho más casual y mucho más cómodo para andar por casa o simplemente para estar en su día a día. Para esta lección lo único que tienes que hacer para coger correctamente este estilo o sportwear para ser mucho más casual en tu día a día y no solo para ir al gimnasio, es que debes cuidar los cortes de las prendas para que éstas se vean un poco más sofisticadas, y siempre agregar una chaqueta, ya sea una bomber o una diferente, pero que siempre esté acorde a tu look. La siguiente lección que debemos copiarle de ahora en adelante a Jared Leto es utilizar
color, color y más colores en nuestros looks. Y esto porque el color es nuestro amigo, por ende debemos utilizarlo sabiamente para resaltar de los demás y en cualquier evento. No hay nada de malo en utilizar solo el color negro, pero quiero decirte que si le agregas muchos más colores a tu closet, vas a encontrar nuevos looks y también vas a divertirte al momento de crearlo. Por otro lado, también cabe destacar que cuando comiences a mezclar diferentes colores y estos los pongas en un solo look, a las otras personas se le va a hacer mucho más difícil ignorarte por obvias razones y también porque vas a destacar de los demás, ya que no todos se atreven a combinar diferentes colores actualmente. Para la siguiente lección quiero decirte que esta no solo se centra en ustedes los hombres, sino que también le sirve a las mujeres, ya que tener cabello es un privilegio y por eso tenemos que cuidarlo. Esa es la lección, tienes que comenzar a cuidar tu cabello. Y es que, como podemos observar, Jared Leto es una de las personas de Hollywood que tiene el mejor cabello y sin lugar a duda es envidia tanto de hombres como de mujeres, ya que su cabello siempre se ve brillante, se ve cuidado, se ve natural y se ve supremamente saludable. Por ese motivo es importante que le prestes los cuidados esenciales a tu cabello para que este no pierda la forma, tampoco pierda el brillo y que se vea así de natural como el de Jared Leto. Por ese motivo esta me parece una de las mejores lecciones que podrías copiarle a Jared Leto, ya que él siempre está cuidando su cabello y también su barba. Por eso también te invito a que empieces a darle los cuidados esenciales no solo a tu cabello sino también a tu barba, que se vean brillantes, que se vean sedosos y que por sobre todo se vean saludables. Llegamos ahora a la última lección, pero no por eso la menos importante. A decir verdad me parece una de las más importantes y la principal, por así decirlo, y es que te atrevas a ser diferente. Y con diferente me refiero a que seas una persona creativa, que no le tenga miedo a experimentar con diferentes colores, diferentes patrones, diferentes texturas, que también se arriesgue a agregarle diferentes detalles a su look. Ya para finalizar este video, lo último que me queda por decirte es que me encantaría que tú que estás viendo este video te atrevieras a ser diferente de los demás. Primero porque obviamente te desmarcas del resto de gente y segundo porque te conviertes en una persona de mucho más valor. Aparte de eso, te aseguro que cuando decides ser una persona completamente diferente del resto vas a tener una vida extraordinaria. Hemos llegado al final de este video, espero que te haya gustado bastante. No olvides suscribirte, darle a la campana de notificaciones para que sepas cuando subo video, seguirme en mis redes sociales, abajo en la descripción están los links y compartir este video para que muchas otras personas lo vean.